al Señor por esta nueva oportunidad que nos da de estudiar su palabra. También damos gracias al Señor porque nos permite culminar un nuevo año. Gracias porque en medio de la dificultad su mano nos ha guardado, nos ha protegido, el Señor nos ha bendecido, no ha faltado con su provisión. Y aunque hay ciertas cosas que son difíciles de comprender, definitivamente el Señor sigue sentado en su trono y tiene el gobierno de todas las cosas. Han sido tiempos complicados, pero cuando pensamos en los tiempos difíciles debemos recordar que también el pueblo de Israel caminó por un desierto bastante complicado, bastante difícil, pero el Señor nunca le faltó a su pueblo. Así también fue cuando el Señor envió las plagas contra Egipto. Siempre el Señor preservó a su pueblo, de acuerdo a su plan, de acuerdo a su propósito. De manera que al terminar este año y reflexionar en lo que ha sucedido, pues debemos reconocer que todo está en las manos de Dios, que el Señor actúa de manera soberana y poderosa, y que lo que nosotros debemos hacer es tener la actitud de un corazón manso y humilde delante de Él. Así que vamos a abordar hoy la palabra del Señor y confiando en que nuestra vida y nuestro futuro está en las manos de Dios. Y que si bien es cierto que el Señor ha tratado con el mundo y también con su iglesia, después de que el Señor trata con su pueblo y con su iglesia, vienen también nuevos tiempos, tiempos en los que la tormenta empieza a perder su fuerza, tiempo en donde los vientos contrarios y difíciles comienzan también a menguar, y entonces la vida, el panorama de vida comienza a cambiar y las bendiciones del Señor vuelven a fluir, porque detrás de toda oscura noche, por difícil que ésta sea, siempre se levanta de nuevo el sol para brillar. Así que vamos a orar y vamos a abordar la palabra del Señor con expectativa también, con expectativa por el nuevo año, con expectativa por este nuevo periodo que comenzamos, confiados en la misericordia de Dios, confiados en su amor, en su bondad, confiados en que grandes cosas vienen de la mano del Señor para nuestra vida, para nuestra familia, y que nuestro futuro depende exclusivamente de la misericordia de Dios. Y los cielos y la tierra pasarán, pero la palabra del Señor nunca pasará. El cielo y esta tierra un día van a pasar, van a experimentar un profundo cambio, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Así que lo que debemos hacer nosotros es acercarnos a las Sagradas Escrituras, permitiendo que ella nos hable, que ella nos enseñe, que ella nos ministre y que fortalezca nuestra fe. La fe también es expectativa por las bendiciones que vendrán. Así que quiero invitarte para que oremos en este momento y le pidamos al Espíritu Santo que nos enseñe su palabra, que podamos ser fortalecidos en la fe y en la esperanza que es en Jesucristo nuestro Señor. Así que te invito a orar. Amado Dios, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, te damos, Señor, muchas gracias por tu misericordia. Te damos, Señor, muchas gracias por tus bondades. Te damos muchas gracias, Señor, por tus misericordias. Gracias, Dios mío, por tu fidelidad. Gracias, Señor, porque nos permites terminar un año que, aunque ciertamente ha sido difícil, tu mano poderosa nos ha sostenido. Tú nos has permitido, Señor, seguir adelante. Gracias porque tu palabra permanece para siempre. Tus promesas permanecen para siempre. Hoy te pedimos, amado Espíritu Santo, enséñanos tu palabra. Háblanos a través de tu palabra, Señor, y ayúdanos a caminar en ella. Ayúdanos para que tu palabra sea lámpara a nuestros pies, lumbrera a nuestro camino, que tu palabra sea guiando cada paso, cada decisión de nuestra vida. Desde lo profundo de nuestro corazón, Señor, te pedimos, Dios mío, que tu presencia sea cubriendo nuestra familia, guardando nuestra casa, y que tu mano, Señor, sea obrando en nosotros conforme a tu perfecta voluntad. Desde lo profundo de nuestro corazón, Dios mío, te damos gracias y te pedimos, Señor, toma el dominio de este tiempo y enséñanos
tu palabra, Espíritu Santo, trae revelación a nuestra vida. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. La palabra de Dios dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. La voluntad del Señor es la prosperidad de sus hijos, y hablamos de una prosperidad integral, de un crecimiento en todas las áreas de nuestra vida. Dios desea entonces que prosperemos o crezcamos en espíritu, alma y cuerpo. Dios quiere bendecir a su pueblo, Dios quiere bendecir a sus hijos, y en diferentes momentos trabaja con ellos a través de las pruebas, a través de las crisis, pero precisamente son etapas pasajeras a través de las cuales el Señor nos ayuda a madurar, a crecer en la fe. Y precisamente vamos a estudiar la palabra de Dios para que veamos algunas cosas que uno de los mejores reyes que Judá tuvo. Vamos a ver a través de este ejemplo cómo este hombre con un corazón piadoso buscó al Señor y vivió según la ley de Dios. Y de una manera sobrenatural el Señor lo bendijo y lo respaldó. ¿Quién no quiere la protección, el respaldo y la bendición de Dios? Y la palabra está llena de promesas para aquellos fieles que obedecen la palabra del Señor. Así que vamos a estudiar en este tiempo un tema que tiene por título: Ezequías fue prosperado. Y tomo esta palabra del mismo texto bíblico que hoy vamos a estar estudiando. Dice la Escritura: y fue prosperado, y fue prosperado. Pero, ¿qué fue lo que hizo Ezequías para alcanzar esa bendición del Señor? Así que vamos a estudiar 3 puntos. En primer lugar, lo que vamos a hacer es considerar como 3 pasos o requisitos o acciones que Ezequías realizó hacia esa bendición de Dios. Entonces, punto número 1, actuemos de acuerdo a la ley de Dios. Actuemos de acuerdo a la ley de Dios. Y vamos a leer en el segundo libro de las Crónicas, capítulo número 31, versículos 20 y 21. Como les decía ahora, Ezequías fue uno de los reyes de Judá, pero fue uno de los reyes piadosos, uno de los buenos reyes, uno de los buenos gobernantes, porque él decidió gobernar de la mano de Dios. Le dio el lugar que le corresponde a la palabra del Señor. Y como resultado fue bendecido, fue prosperado. Voy a leer entonces segundo libro de Crónicas, capítulo 31, versículo número 20 y 21, donde dice: de esta manera hizo Ezequías en todo Judá, y ejecutó lo bueno, recto y verdadero delante de Jehová su Dios. Entonces estamos viendo a un hombre que se condujo de manera íntegra y honesta delante de Dios. Verso 21. En todo cuanto emprendió en el servicio de la casa de Dios, de acuerdo con la ley y los mandamientos. Por eso el punto dice: actuemos de acuerdo a la ley de Dios. En todo cuanto emprendió en el servicio de la casa de Dios, de acuerdo con la ley y los mandamientos, buscó a su Dios. Entonces estamos viendo el corazón de un gobernante, no solo con temor de Dios, sino con un corazón que anhelaba la presencia del Señor. Buscar a Dios debe ser la parte que gobierne nuestra agenda de vida. Debe ocupar el primer lugar. No podemos vivir sin la dirección de Dios, sin la presencia de Dios, porque nada podemos hacer separado del Señor. Lo que hagamos entonces va a ser en vano, no va a tener buenos resultados. Pero cuando buscamos a Dios, los resultados van a ser significativos, van a sobresalir. Dice aquí: buscó a su Dios, lo hizo de todo corazón
y fue prosperado. Fue prosperado, por eso puse aquí, Ezequías fue prosperado. Pero entonces encontramos en el corazón de este hombre ese anhelo por la presencia de Dios. Era un rey apasionado por la presencia de Dios. Era un rey cuyo corazón fue inclinado a la ley del Señor. No solamente la leía, sino que permitía que la palabra gobernara su vida, dirigiera sus decisiones. Él no tomaba decisiones que no estuviesen de acuerdo con la palabra. Así caminó la mayor parte de su vida el rey Ezequías. También nos muestra aquí la Escritura que todo lo hizo él de acuerdo con la ley y los mandamientos. De manera que el resultado de aquel corazón piadoso, quiero decir ese corazón que busca a Dios, que tiene en cuenta al Señor, de acuerdo a la obediencia de él a la ley de Dios, tuvo un resultado, y es que Dios lo prosperó. Entonces, uno de los resultados de obedecer al Señor, uno de los resultados de seguir el plan de Dios para nuestra vida, de seguir la ley del Señor, es que Él nos bendice. Y aquí estamos viendo nosotros una prosperidad en la vida de Ezequías, una prosperidad integral, porque vemos que era un hombre espiritualmente próspero, bendecido, porque buscaba al Señor, consultaba la ley de Dios. Era un hombre recto y honesto, verdadero delante de Dios. Pero además, este hombre fue prosperado en las demás áreas de su vida como rey. Su reinado contó con el respaldo de Dios de una manera impresionante. Y todo Judá estaba feliz de tener un rey como él. De hecho, la Biblia dice que bajo el reinado de Ezequías, el reino de Judá, el reino de Judá llegó a celebrar una Pascua inmensa. Una Pascua en el que los judíos se gozaron delante de Dios, ofreciendo sus ofrendas y sacrificios al Señor. Y la Biblia dice que hacía mucho tiempo, desde los tiempos del rey Salomón, que no se celebraba una Pascua como la que dirigió el rey Ezequías. De manera que fue un tiempo de bendición, de prosperidad, de respaldo, de paz, porque el corazón de aquel que los gobernaba era un corazón que buscaba al Señor. Y eso es lo primero que tenemos que tener en cuenta para alcanzar esa gracia de Dios, ese favor del Señor, esa bendición de Dios. Y es un corazón que lo busque, un corazón que procure caminar en la ley de Dios. Será bendecido, inevitablemente será bendecido, porque así lo ha dicho el Señor, está en su palabra. Vamos a ver ahora en segundo lugar, ¿qué fue lo segundo que hizo Ezequías? Estamos observando los versículos anteriores del capítulo 31, la serie de cosas que Ezequías hizo. Entonces, ¿qué fue lo segundo que Ezequías hizo para alcanzar esa bendición de Dios? Número 2, derriba la idolatría. Derriba la idolatría. Vamos a leer entonces, segundo libro de Crónicas, capítulo 31, versículo número 1. Porque esto que vamos a leer aquí precisamente sucede bajo la dirección del rey Ezequías, porque Ezequías, como les mencionaba ahora, acaba de celebrar esa Pascua en la que participaron miles de judíos, miles de hebreos, gozosos de celebrar una Pascua al Señor, con un corazón dispuesto como el corazón de su rey. Y entonces aquel acercamiento a Dios provocó en el pueblo una reacción. Y fue una reacción de fidelidad a Dios. Ellos renunciaron y derribaron la idolatría. Y esto lo leemos en el segundo libro de Crónicas, capítulo 31, el versículo número 1, donde dice: hechas todas estas cosas, todos los de Israel que habían estado allí salieron por las ciudades de Judá. Oiga, todos los de Israel que habían estado en aquella inmensa Pascua, en aquella gran celebración para Dios, salieron por las ciudades de Judá y quebraron las estatuas.
y destruyeron las imágenes de acera y derribaron los lugares altos y los altares por todo Judá y Benjamín y también en Efraín y Manasés, hasta acabarlo todo, dice ese versículo número 1. Entonces aquella Pascua fue un acercamiento a Dios, fue un tiempo de arrepentimiento, porque recordemos que la Pascua nos habla de Cristo. Por eso Pablo dijo, Cristo, quien es nuestra Pascua, ya fue sacrificado. Porque en la fiesta de la Pascua es cuando precisamente se sacrificaba el Cordero Pascual. Y Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así que la Pascua nos está hablando del sacrificio, de la necesidad de una víctima que derrama su sangre para poder acercarnos a Dios. Entonces eso nos habla de arrepentimiento. El pueblo se arrepintió delante de Dios. El pueblo entró en la presencia del Señor y reconoció su idolatría, reconoció su maldad, su desobediencia, su rebelión, su infidelidad a Dios. Ellos reconocieron eso y después de aquella Pascua salieron por todas las ciudades del reino de Judá, dice la Biblia, y salieron destruyendo las imágenes de acera, las imágenes y las estatuas que habían en la tierra, a través de las cuales ellos rendían adoración a los ídolos cananeos. Pero después de aquella Pascua cortaron la unión con aquella adoración pagana, con aquella idolatría. Es muy importante que para que en nosotros pueda fluir la bendición del Señor, como Ezequías fue prosperado, es importante que podamos cortar con toda idolatría. Es necesario, porque la idolatría frena, la idolatría impide la bendición de Dios. Pero ¿con cuánta frecuencia nosotros permitimos que en nuestro corazón se levanten ídolos? Muchas veces nosotros tal vez no nos arrodillamos ante un ídolo físicamente, pero tenemos ídolos en el corazón. Áreas de nuestra vida que no le entregamos a Dios. Ciertas áreas de nuestra vida donde no permitimos que Dios trabaje, que Dios actúe. Estamos hablando del pueblo de Judá, estamos hablando de la tierra prometida, y allí habían lugares altos de adoración a Acera y a los Baales. Entonces, en medio del pueblo de Dios había idolatría. Pero ellos se volvieron al Señor, reconocieron los ídolos, derribaron aquellos ídolos. Una cosa importante que tenemos que hacer nosotros, un ejercicio importante, es que podamos identificar los ídolos que puedan haber en nuestro corazón, que estén usurpando el lugar de Dios o que estén intentando ocupar el lugar de Dios. Llámese amor al dinero, llámese amor por la fama, llámese el propio ego, el propio orgullo, en fin, el deseo de siempre ser rebelde, independiente, el hacer las cosas a su propia manera, aunque la Biblia dice, pero yo creo que lo puedo hacer de tal o cual manera. Esas cosas se levantan en nosotros y nos impiden fluir en esa bendición que el Señor nos quiere dar. Dios usó al rey Ezequías para que el pueblo entrara en un arrepentimiento maravilloso, y como resultado de eso entonces vino un tiempo de prosperidad, de bendición impresionante. Ahora vamos a tener en cuenta aquí un tercer paso que realiza el rey Ezequías, y es que él motiva al pueblo para que se acerquen a hacer las cosas como dice la ley de Dios. Entonces aquí en el punto número 3 vamos a escribir: presenta a Dios lo que le corresponde. Presenta a Dios lo que le corresponde. Segundo libro de Crónicas, capítulo 31, versículos 4 al 6. Ahora bien, al empezar el tema, les compartí aquel versículo que dice allá en la tercera de Juan: amado, yo deseo que tú seas prosperado. El deseo de Dios es que seamos prosperados en todas las cosas y que tengamos salud, así como prospera nuestra alma. Ese es el deseo de Dios. Pero es importante que nosotros demos esos pasos para que quitemos todo obstáculo que pueda impedir el fluir de la voluntad de Dios para nuestra vida. Entonces,
Lo que encontramos aquí en tercer lugar es que nosotros debemos presentar a Dios lo que le corresponde. Lo que hizo Ezequías fue llevar al pueblo a acercarse a la ley, y el pueblo respondió a la ley de Dios. Dice, segundo libro de Crónicas, capítulo 31, versículo número 4. Mandó también al pueblo que habitaba en Jerusalén que diese la porción correspondiente a los sacerdotes y levitas para que ellos se dedicasen a la ley de Jehová. ¿Qué sucedía en muchas ocasiones y qué sucedió en muchas ocasiones en Israel? Debido a que el pueblo le daba la espalda al culto a Dios, entonces los sacerdotes levitas se veían en la necesidad de cerrar el templo e irse al campo y a las haciendas a trabajar para poder alimentarse. Entonces Ezequías escribe una ley, él promulga un decreto al pueblo que habitaba en Jerusalén para que le diese lo correspondiente al Señor. Por eso dice aquí la porción correspondiente, ¿verdad? A aquellos, dice, para que ellos se dedicasen a la ley de Jehová, para que los sacerdotes y levitas se dedicasen a la ley de Jehová. Ahora dice el verso 5, y cuando este edicto fue divulgado, aquí esa palabra cuando nos habla de un tiempo, porque nuestro Dios es un Dios de tiempos, de periodos, de ciclos, y es muy importante comprender esto. Pablo, por ejemplo, el apóstol dijo, y venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. Cuando nosotros leemos las profecías de los tiempos finales, la Biblia nos habla de tiempos, medio tiempo, porque Dios es un Dios de tiempos. Y aquí, cuando dice el verso 5, y cuando este edicto fue divulgado, es decir, en el tiempo en el que se promulga este decreto, en el que se divulga esta ley real, entonces nosotros en nuestra vida enfrentamos momentos en los que el Señor nos hace llegar su ley, nos habla a través de su palabra, nos habla a través de un versículo, a través de la emisora, la televisión, etcétera, la televisión cristiana, nos habla el Señor. Entonces nosotros, ese es el momento de recibir la palabra y actuar. Dice el verso 5, y cuando este edicto fue divulgado, los hijos de Israel, aquí estamos hablando de la nación de Dios, los hijos de Israel dieron muchas primicias de grano, vino, aceite, miel y de todos los frutos de la tierra. Es decir, aquella ley provocó una reacción, aquella ley provocó una respuesta en el pueblo de Dios, porque los hijos de Israel son ese pueblo de Dios. Entonces la palabra del Señor en este caso no se quedó solamente en expresiones como fue bonita la palabra, o el mensaje estuvo bien, o esto o aquello, sino que ellos fueron más allá y dice que aquella palabra provocó una respuesta en el corazón de ellos y dieron muchas primicias, ¿verdad? De grano, vino, aceite, miel y de todos los frutos de la tierra, y trajeron asimismo en abundancia los diezmos de todas las cosas. Yo sé que tenemos a veces esa dificultad para ser a veces de corazón generoso con la obra de Dios. Muchas personas han decidido no presentar sus diezmos al Señor, no presentar sus ofrendas al Señor. Y de hecho no lo hacen, y es su manera de pensar. Y es cuando un argumento propio se levanta contra lo que la ley de Dios dice. Allí es cuando nosotros tenemos que tomar decisiones. Es decir, yo sé que la ley de Dios dice, sé que la voluntad del Señor es esa, pero yo creo que... Y entonces hacemos otra cosa. Pero en este momento el rey Ezequías promulga un decreto a la nación del pueblo de Dios, y aquella nación escuchó la ley y puso por obra la ley. Estamos observando aquellos pasos que el rey Ezequías y que el pueblo de Israel dio para alcanzar la bendición, porque Ezequías fue prosperado. Y es necesario considerar ese camino que el rey Ezequías siguió, como lo estamos viendo desde el comienzo. Entonces dice el verso 5, y cuando este edicto fue divulgado, los hijos de Israel dieron muchas primicias de grano, vino, aceite, miel y de todos los frutos de la tierra, trajeron asimismo en abundancia los diezmos de todas las cosas. Verso número 6, también los hijos de Israel y de Judá, esto es muy significativo. ¿Por qué?
porque aquí el reino de Israel se une a la celebración de Judá. Notemos que dice el verso 6, también los hijos de Israel y de Judá. Resulta que Ezequías era el rey de Judá, pero ahora Israel también se une. También los hijos de Israel y de Judá que habitaban en las ciudades de Judá dieron del mismo modo los diezmos de las vacas y de las ovejas y trajeron los diezmos de los santificados de las cosas que habían prometido a Jehová su Dios y los depositaron en montones. Entonces, ¿qué podemos ver en términos generales aquí? Un corazón generoso, un corazón que quiere ver la casa de Dios avanzar, la obra de Dios avanzar, que quiere ver ese sacerdocio fluir y en respuesta a eso entonces presentan con generosidad lo que a Dios le corresponde. Y tenemos que tener en cuenta que la palabra de Dios nos enseña que nuestras ofrendas y diezmos son como una semilla que se deposita y que se deposita sin lugar a dudas en el mejor terreno, porque estamos hablando del reino de Dios. Y aquella semilla empieza a crecer y luego da fruto y luego se multiplica. Y cuando nosotros hacemos de esa siembra nuestra práctica de vida, entonces lo que nosotros vamos a experimentar son bendiciones de Dios, bendiciones como su protección, su cobertura. Porque la misma Escritura dice, y yo reprenderé por vosotros al devorador, y no tocará el fruto de tu campo, la cosecha de tu tierra. Entonces, cuando nosotros caminamos en la palabra del Señor, estamos caminando bajo su protección, bajo su cobertura, bajo su bendición. El pueblo de Israel llevaba las primicias, y la primicia era lo primero de los frutos, lo mejor de los frutos. Y ellos tomaban y los llevaban al templo al Señor, dándole gracias por esa tierra de Israel, dándole gracias a Dios por su provisión, pero también presentaban esa primicia, consagrándolo primero a Dios de todo el resto que venía. De alguna manera era esa semilla que iba a respaldar o a confirmar la cosecha venidera, ese respaldo maravilloso que viene de la mano del Señor. Por eso, la misma Escritura nos dice en el libro de Proverbios, capítulo número 3, versículos 9 y 10, dice así: honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Cuando nosotros vemos esto, nos está hablando entonces de que debemos honrar a Dios y que también lo hacemos a través de los diezmos y ofrendas. A través de esa ofrenda de primicia, a través de ese corazón generoso, estamos honrando a Dios. Honra a Jehová con tus bienes. Y como consecuencia dice, habrá abundancia en tus graneros y tus lagares rebosarán de la bendición del Señor. Dios ha establecido su palabra y la ha establecido en nuestra vida como esa guía. Ha puesto su palabra como esa lámpara que debe iluminar nuestro camino y nuestras decisiones. Pero al final, cada uno de nosotros toma las decisiones. Al final, cada uno recibe la palabra y decide en lo profundo de su corazón qué hacer con ella. Pero Dios, en su bondad, ha establecido un diseño para bendición de sus hijos. Dios ha establecido un diseño para bendecir a su pueblo. Y el tiempo está allí. Dios trae su ley, su palabra, y nosotros debemos responder a esa buena palabra del Señor. Estamos iniciando un nuevo año y debemos entregar a Dios este primer tiempo, este primer espacio en el que reflexionamos su palabra, pero debemos también encomendarnos al Señor por el resto de este año, creyendo en su protección, creyendo en su bendición, creyendo en que poderoso es Dios para hacer florecer el desierto. Y el Señor está con nosotros. Y el Señor quiere, sin lugar a dudas, mostrar su gloria en medio de su pueblo. Seamos nosotros entonces esos instrumentos a través de los cuales Dios manifieste su grandeza y su poder. Quiero invitarte para que oremos en este momento
y para que encomendemos en las manos del Señor este nuevo tiempo, para que podamos contar con su bendición y su protección todos los días. Y no solo sobre nosotros, sino sobre toda nuestra familia, sobre toda nuestra descendencia. Quiero invitarte para que oremos al Señor. Amado Dios, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, te damos, Señor, muchas gracias por todas tus misericordias. Te damos gracias, Señor, por todas tus bondades, por tu amor. Gracias, Dios mío, por tener cuidado de nosotros, por ayudarnos, por enseñarnos. Gracias te damos hoy por tu fidelidad, porque tú nos has protegido, tú nos has guardado, Señor. Has librado nuestro ser, Dios mío, de todo peligro, Señor, y por eso te damos gracias. Tu cobertura, tu protección y tu bendición ha estado, Señor amado, sobre toda nuestra familia, y por eso te damos gracias en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Padre Santo, con todo nuestro corazón, Dios mío, hoy venimos, Señor, a clamar tu protección, tu cobertura y tu bendición en este nuevo año, Señor. Hoy presentamos delante de ti este nuevo periodo de vida y venimos, Señor, a pedirte: cúbrenos con tu gloria, cúbrenos con tu poder, líbranos del mal en el nombre poderoso de Jesucristo. Cubre nuestra familia, cubre nuestros hijos y derrama, Señor, esas bendiciones en abundancia. Abre esas ventanas de los cielos y derrama bendición hasta que sobreabunde, Señor Dios. Desde lo profundo de nuestro corazón te damos gracias, Señor. Gracias porque tú estás con nosotros. Gracias, Dios mío, porque tú eres fiel y tú guardas nuestra vida. Hoy te pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, bendice nuestro trabajo, nuestros negocios, nuestros proyectos. Señor, recibimos tus bendiciones por la fe y te damos gracias. Gracias, Señor, por bendecirnos. Gracias, Dios mío, por ayudarnos. Gracias, Señor, por fortalecer nuestra vida y por guiarnos, amado Señor, hacia el cumplimiento de tu plan y de tu propósito en nuestra vida. Te damos gracias, Señor, por tu fidelidad. Te damos gracias, Señor, por tu amor, por tu bondad y tu cuidado. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Dios te bendiga. Que el Señor te guarde, que Dios cubra tu vida y toda tu familia con su poderosa presencia y te llene de bendiciones. Y nos vemos en una próxima oportunidad.